Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino que de Con ustedes para América Latina y para el resto del mundo, mi canal sobre opinión, temas geek en general, deportes, motor, ciencias, historia, misterio, astronomía, entre otros fines. O sea, mi videoblog de Archivos Digital Comic Universe, un canal dedicado a temas random, presentado por mí, Blahawk. Bienvenidos a mi canal. El mismo by Blahawk, mi persona, el creador de contenido para el universo compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comic Universe. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos, y únete a esta gran familia. Te presenta el siguiente programa con ustedes, Blahawk. el siguiente video. Advertencia: la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Blahawk. Esta vez le estamos haciendo este video para mi canal de videoblog Archivos Digital Comic Universe Vlog by Blahawk. Bueno, ustedes se han dado cuenta de mi decoración esta vez. Vamos a hablar justamente de una serie en particular de la franquicia del universo, o más bien multiverso, Gundam. En esta ocasión pues trataremos justamente una de las series que básicamente se han dado a conocer, digámoslo así, en América Latina alrededor de los años 90, casi comienzos del 2000. Y yo diría que dentro de todo lo que ha sido las series Gundam, básicamente puede ser que, a diferencia de lo que ocurre de pronto en otros países de los Estados Unidos, se dio más bien a conocer gracias a esta serie para América Latina, ¿no? Es una serie que ha estado vigente en Japón desde los años 70, finales de los años 70, ¿no? Yo creo que para poder comenzar podemos decir que Gundam, antes de llegar a hablar de Gundam Wing, creo que por lo menos por lo que se popularizó aquí en Latinoamérica, esta franquicia fue a través de esta versión de la serie. Gundam, obviamente la hemos conocido como la serie Gundam, ha sido una franquicia de series de anime japonés de ciencia ficción del subgénero mecha, sí, obviamente. Es un género que ha sido creado por el maestro Yuyusuke Torino, obviamente para los estudios Sunrise, que siempre han liderado toda la franquicia de los animes, sean videojuegos, mangas, novelas visuales. Bueno, como son, esto está compuesto en esta obra, ¿no? Obviamente el tema central son las llamadas guerras entre las colonias que se dan a partir del resultado de la colonización del hombre en el espacio y la Tierra, los habitantes de nuestro planeta, ¿no? En la serie obviamente siempre han habido cambios de bandos de guerra, no hay a veces, en algunas ocasiones sí hay un villano definitivo y en algunas simplemente el bando ha cambiado constantemente, pero su característica principal es que los pilotos de los llamados Gundam, que es como el arma del futuro, llamémoslo así, pilotan una serie de robots de combate. Es como decir Iron Man, pero de poderes, de armadura un poco más grandes, ¿no? Son como exoarmaduras, ¿no? Estos mechas, estos robots que utilizan como una función que nos recuerda un poquito a los Headmasters de Transformers, digamos, más o menos en la forma de moverse, que son controlados por un ser orgánico, ¿no? En este caso se utilizan en modo de combate, al cual los llaman los Mobile Suits, ¿no? Por lo general estos Mobile Suits son los protagonistas, sea uno o varios participantes del conflicto. Bueno, hay que decir que la primera serie llega hacia el año de 1979 y va a romper el esquema de lo que eran los géneros de robots, lo que es los super robots o robots, ¿no? Ya no los mostraban como robots de guerra convencionales, aquí ya pasan como a hacer el arma definitiva que va a emparejar los niveles
identificación de los diferentes aspectos de las guerras, ¿no? Obviamente hay seres que van a tener una repercusión a lo largo de la historia, bueno, seres no, personas, ¿no? Que están encabezados por la diplomacia, tanto de la paz como en la guerra, y hay un bando específico, ya sea proveniente de la Tierra o de las colonias en el espacio, que por lo general son colonias espaciales que siguen una tendencia a construir una especie de superestructura. Por lo general se basan en el diseño de una serie de colonias espaciales a partir del modelo de cilindros O'Neill, los toroides tipo torres de Stanford o las esferas de Dyson como ciudades espaciales, ¿no? Son ciudades. Uno diría que cuando ve esta serie, esta franquicia, vemos a un tipo de civilización humana del nivel 3, nivel 2, tipo Cardassor. Para aquellos que no sepan, esos son los 3 niveles que van de ser, de hecho, 4 niveles y 7 más el nivel 0. Como nosotros en la vida real tenemos el 0708 más o menos en la escala de Cardassor, que es la escala que clasifica el tipo de civilización en el que se construyen ciudades en el espacio, que crean una especie de tierra artificial sobre sus sistemas de vivienda, ¿no? Obviamente, que están construidos alrededor de la órbita alta de la Tierra, en lo que normalmente en la física y en la matemática se conoce como los puntos Lagrange. A partir de esos puntos de Lagrange se ubican diferentes colonias a lo largo de la órbita terrestre, y la guerra ocurre justamente entre la órbita baja de la Tierra y la órbita superior de la Tierra, casi más allá de la órbita de la Luna, ¿no? A raíz de eso allí se van a ubicar diferentes colonias, incluso hay algunas que llegan a ubicarse en zonas cercanas a asteroides que pasan por ahí, ¿no? Y de alguna manera ahí se crea el conflicto como tal. Es una franquicia que obviamente se desarrolla a partir obviamente de este sitio, de situaciones, como les decía, el drama, el suspenso, la guerra. Se puede decir que es un anime de guerra, obviamente, y a partir de ahí es la lucha incesante por concebir el concepto de la paz a través de la guerra. Entonces eso es lo que va a ocasionar principalmente el eje del conflicto. Por otro lado está la situación de cómo se abordan los personajes, su situación de la fe, de la esperanza, la tristeza, la alegría, las emociones, los sentimientos en el que transcurre el personaje va teniendo respecto a las actuaciones que tiene dentro de la guerra. De ahí que de pronto los personajes que aparentemente los vemos como héroes, de alguna manera se puede sentir que a través de su personalidad se puede sentir, digamos, los principales aspectos de un soldado en combate, en este caso un soldado piloto de Gundam. Bueno, básicamente eso es como lo que uno ve. Después vemos a los diferentes comandantes, la misión, el poder, crear una especie de concepto parecido a Star Wars con el tema de unificar todas las colonias bajo un régimen militarista, que me recuerda un poco como el concepto que manejan, por ejemplo, el poder de conquista de los Klingon, ¿sí? Pero visto desde un punto de vista un poquito más humano, ¿no? A diferencia de la franquicia original, yo creo que aquí hay otra cosa interesante que hay que tener en cuenta, es que esos matices, esos juegos que utiliza la franquicia, es que normalmente nunca se queda en un personaje principal. Algunos de alguna manera juegan como a ser rotativos, porque digamos ven como sus diferentes posturas, ¿no? También se juega con el tema del New Type, que es un concepto de la evolución del ser humano viviendo ya en colonias espaciales, en el espacio exterior o en algún planeta, ¿no? Entonces eso va formando ciertas ideas. Bueno, obviamente hay que decir que a lo largo de diferentes series que se han sacado, pues se han manifestado diferentes líneas temporales donde se han dado las diferentes series, ¿no? Por ejemplo, tenemos la del universo, la del siglo universal o siglo universal, que básicamente es la línea de tiempo oficial y más larga de la franquicia, que es la que comienza en 1979 y ambientada a través de esta misma línea. Y aún así mismo todavía es la más popular. Obviamente aquí vemos, por ejemplo, lo del tema de la Federación de la Tierra, el Principado de Seon, que son como los dos estados en conflicto. Y aquí es donde se conoce el famoso New Type, la teórica fase de la evolución del ser humano, lo que yo les explicaba.
Hay otras líneas de tiempo, por ejemplo el siglo del futuro, que obviamente es una línea paralela. Allá se mencionan que las colonias espaciales ya en forma de países representados. Aquí, por ejemplo, en esta versión se menciona que los Gundam, aparte de la guerra, se también utilizan para torneos de peleas de combate, como ocurre, por ejemplo, el de Mobile Fighter G Gundam. Algunos dicen incluso que algunos de estos canon incluso tienden como medio a cruzarse con el canon original, ¿no? Porque pues se desarrolla a tiempo futuro. En algunos simplemente, debido a las incongruencias, simplemente esos cánones de estas series, de estas otras líneas temporales alternas, digámoslo así, hace que esto se vaya convirtiendo en una especie de multiverso dentro de la franquicia. Luego está el After Colony, que ahorita pues de pronto nos vamos a encargar principalmente por la cuestión del tema de lo que nos confiere hablar de Gundam Wing, que es nuestro tema principal. Bueno, aquí obviamente la línea After Colony, que es la línea que se le conoce como la era después de la colonia, es una alianza unida entre la esfera terrestre y su organización militar privada, llamémoslo así, o lo que es OS o la del Zodiaco, ¿no? Que allí se dedican a través de su poder económico y militar a oprimir a las colonias que están en órbita. En respuesta, obviamente, hay una serie de rebeldes que nos recuerda, esta es de pronto la serie que nos va a recordar más, que es un móvil Gundam Wing, obviamente, como al tema de Star Wars, ¿no? De hecho, mucho más al menos desde mi punto de vista, si has visto esta sola serie, pareciera, ¿no? Porque yo no puedo decir de las otras series porque tendría que, digamos, hacerle un seguimiento más específico. Esta de pronto porque le hice precisamente el análisis porque precisamente es la serie que se nos dio a conocer, ¿no? No como sucede en Estados Unidos, donde por lo menos los japoneses han compartido más su cultura con los estadounidenses, ¿no? Entonces vemos esta cuestión del ejemplo del After Colony, que es la línea temporal que ocupa Morris Gundam Wing. Bueno, hay otra línea de tiempo que es la After War, que obviamente vemos las repercusiones de la caída de las guerras espaciales, como aquí lo llaman las guerras mundiales, pero en el espacio, y ya la humanidad casi como que está al borde de su fin, ¿no? Entonces aquí es donde entra la serie After War Gundam X, obviamente, y sus diferentes producciones. Entonces aquí se tiene en cuenta, por ejemplo, las caídas masivas de las colonias espaciales que pusieron fin a la séptima guerra espacial y matando al casi 99% de la humanidad que había vivido en la Tierra. Obviamente aquí como que se desarrolla más dentro del espacio que la propia Tierra, ¿no? Es como decir como el mundo posapocalíptico, pero en el espacio, más o menos. Luego está el siglo correcto, donde todas las tecnologías y todo lo que tiene que ver la humanidad ocurre como si hubiese sucedido acá, a excepción de pronto de la vida en la luna, ¿no? Aquí en este universo se toma la cronología o sea, el modelo cronológico de los acontecimientos como siglo XX, siglo XXI, a diferencia de lo que ocurre con After War, After Colony, Future Century, Universal Century, que rompen el esquema del sistema de tiempo del siglo XXI y se parte y se convierte en una nueva temporalidad. En cambio aquí en el Century Correct, básicamente es como si estuviéramos aquí ahorita en el siglo XXII, el inicio de una serie, por decir, digamos, de los acontecimientos de la serie que ocurre en el siglo XXII, siglo XXIII, así. En las otras es diferente. Luego está la era cósmica, que obviamente allí se han desarrollado, aquí mencionando subespecies humanas, los naturales y los coordinadores. Bueno, justamente hay otro elemento que en After War también, por ejemplo, se me olvidó decir, se toca también el tema de los New Types. En el caso de la Cosmic, más bien aquí como que la especie trascendió y ha cambiado de acuerdo a sus especificaciones. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el Mobile Gundam Seed. La Anodoni es otra línea de tiempo. Acá también toman un poco parecido al elemento del Correct Century o siglo o historia verdadera, que es el de otro canon, ¿no? Pero toman la historia a partir desde el nacimiento de Cristo y hace referencia a nuestro propio presente, pero en vez de vivir en el siglo 23 o 24, trata de acomodarse un tiempo presente, sino que como que hace que la humanidad en nuestro estándar actual o contemporaneidad se vea como si hubiésemos evolucionado más
más rápidamente. Aquí ya se desarrolla, por ejemplo, el tema del Mobile Suit Gundam 0, y esa línea de tiempo obviamente se utiliza el calendario gregoriano. Bueno, está también la generación avanzada. Bueno, aquí también se habla de una guerra interplanetaria que ha sido arrasada. Es un poco parecido a la Afterward, pero entonces aquí obviamente se maneja el concepto de 3 protagonistas. No hay, a diferencia de pronto con lo que es con Gundam Wing, que allá son 5. Hay otras de las líneas temporales que también manejan, pero se caracterizan sobre todo porque aquí hay una amenaza, digamos, alienígena o una raza humanoide que es enemiga a la Tierra, que es lo que ocurre en Mobile Suit Gundam Edge. Perdonan si de pronto cometo algún error, disculparán, estoy más o menos entendiendo lo que yo me he indagado, lo que yo he incursionado en algunos de los temas de la serie. Ojalá pues en un futuro tenga la posibilidad de hacer más adelante las reseñas de las otras. Bueno, está luego el siglo Rebuild, obviamente es una que va más allá del siglo del siglo de la historia verdadera. Obviamente se conoce como la última era del siglo universal, y al mismo tiempo de alguna manera queda ubicado fuera de esta, pues en esta las guerras entre las colonias han llevado al planeta Tierra a una desestabilización ecológica y escasez de recursos, por lo cual una de sus baterías, denominadas la batería de fotones, son altamente demandadas por el subsistema en la Tierra. En esta era justamente, pues aquí por ejemplo aquí se menciona lo de la famosa Torre Capital, un gobierno teocéntrico, similar tipo, bueno, aquí lo describimos como una especie de gobierno tipo Ciudad del Vaticano, ¿no? En vez, y habla también sobre otros diferentes aspectos sobre los últimos lugares que queda en la Tierra. Eso es obviamente lo que trata de explicar el anime Gundam Reconquist Dainki y Post Disaster. Bueno, y esta última línea de tiempo, en esta se produjo las guerras de la calamidad. O sea, aquí ya supuestamente han pasado 300 años antes de que la ambientación se diera la trama de alguna, al menos de alguna de las series, ¿no? La guerra de la calamidad fue una rebelión de colonias espaciales contra el gobierno autoritario de la Tierra, por la cual esta perdió su estructura de gobierno, siendo reemplazada por una nueva, ¿no? O sea, que como siempre ese tipo de guerras mundiales, de pronto me suena como a República Bananera. Bueno, no, bueno, con respecto, bueno, aunque es un término que ni siquiera se utiliza, pero bueno, en realidad básicamente es una referencia a la inestabilidad política de las naciones en ese tipo de series, ¿no? Bueno, obviamente el concepto de Gundam ha variado por serie por serie. Por ejemplo, en el canon del Universal Century, Gundam es el nombre del primer prototipo experimental de los Mobile Suit. En el Future Century se referencia como a Combat Gundam, como respecto al derecho que tiene para gobernar ciertas colonias, que es el que se le otorgan a las máquinas por un periodo de tiempo determinado. En el After Colony, que es el que nos más interesan, se refieren a partir de una aleación llamado Gundamio, que es todo lo que está hecho, las estructuras que forman a los Gundam, ¿no? Y bueno, en la Cosmic Era los móviles se refieren al sistema operativo especial Gundam Generation on the Structure Network Drive al Saturn Module, ¿no? Y la avance general, bueno, la Ando Domini, el término se designa para una línea especial de móviles de última tecnología. O sea, es como que juegan con el nombre así como de manera cualquiera, ¿no? Y luego está también la Advanced Generation, donde los Mobile Suits son legendarios desarrollos creados por ancestros de algunos protagonistas de esta línea temporal, ¿no? Y obviamente aquí se menciona sobre un dispositivo al que llaman el Edge, que es parte de su madre, al menos de uno de los personajes, ¿no? Bueno, eso los que conocerán un poco ya sabrán a qué me refiero, pero bueno, eso básicamente es lo que hace situar. Bueno, hay otra cosa que decir, que ahora sí encargándome de lo que es Gundam Wing, que es el tema central justamente. Bueno, es una serie que fue hecha en 47 episodios, 49 episodios, una serie de 3 ovas de alrededor de 25-30 minutos y una película recopilatoria de esas 3 últimas ovas, en los cuales nos cuentan esa historia de Endless Waltz, que es como denominan a
a esta franquicia. Obviamente esto fue publicado al menos en Latinoamérica entre 1995, en Japón en 1995 a 96. Aquí llegaría más o menos a América Latina alrededor de finales de los 90, casi el 2000, ¿no? Bueno, básicamente Mobile Suit Gundam Wing es simplemente que lo conocemos en Latinoamérica como Gundam Wing, siendo serie animada japonesa de 1995, pertenece a la franquicia, la célebre franquicia Robots contra de los estudios Sunrise. Obviamente en esta versión, a diferencia del creador original, aquí interviene Masami Ikeda y escrita por Katsuji Suizawa. Esta es la sexta serie animada de la franquicia que se ha llegado a hacer, cronológicamente ambientada en una era futurista, la que hemos hecho mención, la After Colony o después de la colonia, uno de los principales universos paralelos del metaverso, aquí lo llaman así. ¿Qué quiere decir de este metaverso? O sea, quiere decir que cada serie de alguna manera sigue un patrón específico, aunque hay una línea de tiempo, si mal no me acuerdo, creo que era la Cosmi o la, después, en la que llegan a converger ciertos aspectos que son notorios de las diferentes series. De hecho, le dice forma justamente estas líneas temporales, ¿no? Obviamente tienen un punto de origen de la humanidad y su colonización, pero con respecto a la Gundam Wing es un poco diferente, pero bueno, cada serie es así, ¿no? Bueno, obviamente al ser la sexta serie, eso también ha permitido el desarrollo de guerras, básicamente, con las colonias espaciales. Obviamente, como les decía, esta serie pues en Japón se estrena en el canal TV Asahi el 7 de abril de 1995, pero nosotros vamos a conocerla a finales de los años 90, cerrando como en el año 98-99, pero llega a Cartoon Network, que se emite entre 2000 y 2004, ¿no? De alguna manera, ¿no? De acuerdo al argumento, la historia pues dice que con grandes despartidas los seres humanos abandonan la Tierra para iniciar una nueva vida en las colonias espaciales. Sin embargo, la Alianza Unida de la Esfera Terrestre, como se conoce aquí a la Federación de la Tierra, ¿no?, gana poder militar y toma control de una de las colonias una tras otra, usando el nombre de la justicia y la paz. Al menos ese era el lema que nos explicaba el narrador de la intro de la serie, ¿no? Obviamente a lo largo de la serie conocemos dos intros que son muy conocidas, Justification, bueno, la otra no me acuerdo el nombre de la canción, pero bueno, ustedes ya saben que la conocen más o menos por el tema, ¿no? Bueno, aquí básicamente el argumento que nos da a entender, bueno, vamos a cambiar ya de pantalla para ir como pasando un poquito a entender, es que en un futuro distante la humanidad pues ya obviamente había colonizado el espacio, la Tierra, las naciones del mundo se han unido a una organización llamada la Alianza Unida de la Esfera Terrestre, que es como ese organismo que intenta hacer como el concepto que hace Star Trek con la famosa Tierra Unida antes de crear la Federación de Planetas Unidos, pero esto es como su versión de esa Tierra Unida, ¿no? Sin embargo, pues obviamente como los humanos han decidido expandirse por el espacio, crean sus propias colonias, pero al mismo tiempo estas sienten opresión del poder militar para ejercer como una especie de colonia al servicio de sus intereses, ¿no? Entonces eso obliga a que las colonias sienten opresión con poder militar, obligarlas a ser, digamos, a ser dependientes de la tierra. Obviamente pues ya cuando son colonias autosuficientes que quieren independizarse, ¿no? Es como el concepto acá, como ocurre con el tema de la independencia de nuestros antiguos colonos, por ejemplo en América, todo lo que América hispánica, todo lo que fue México, Colombia, Ecuador, bueno, todos los países de América Latina, seamos sinceros, ¿no? Y en esta versión que nos presentan es eso, que buscan independizarse, pero igualmente buscan ejercer cierto control para mantener unido como una especie de imperio terrestre, ¿no? Entonces obviamente las colonias quieren buscarle una solución pacífica al conflicto. Estas se organizan bajo un movimiento dirigido por el líder pacifista Hiro Yui. Claro que aquí el Hiro Yui no es precisamente nuestro protagonista, sino, ¿cómo lo diríamos? Es un héroe antiguo de la de este nivel, bueno, en este canon de esta serie, el cual el muchacho que es el piloto de Gundam, Hiro Yui, que toma el nombre del original como rebelde, lucha contra 5 junto a otros 4 muchachos
el destino de la libertad de las colonias respecto a la independencia de la tierra. Bueno, ustedes aquí los ven justamente a Hiro, bueno, a los demás personajes, ¿no? Bueno, también hay que decir que, bueno, está Hiro Yui, que es el que aparece en la imagen protagonista. Duo Maxwell, que es como el medio cómico del equipo. Trova Watson, que siempre pierde la memoria. Quatre, bueno, el que le gusta infiltrarse. Chamo Fay es digámoslo así, el personaje más controvertido porque es un poquito, digámoslo, machista, ¿no? Pero igual tiene sus convicciones de guerrero. También vamos a ver a la poderosa Relena Darlian. Me parece que después de que se conoce el tema de que es heredera de un reino pacifista y que uno de los personajes de Oz, como es el caso de Seth Markish alias, bueno, de hecho este personaje resulta siendo el hermano de Relena Darlian. Básicamente resulta convirtiéndose como en la figura semi-antagónica. Incluso es un personaje que para mí, en el caso del personaje del hermano de Relena, que venga les explico dónde es que está. Creo que en la imagen, bueno, aquí vemos a Trish, que es el líder de Oz, y su como se dice, mano derecha, que es obviamente Seth Markish, aunque Seth Markish no es que se llaman, ese es el joven, siempre se me olvidan los nombres de los personajes, pero bueno, básicamente estos dos villanos que son los que, bueno, yo podría decir que al menos uno de ellos no es exactamente del todo un villano, ¿no? Nunca había parecido presentarlo como un villano como tal, ¿no? Básicamente juega un papel al comienzo de la serie, obviamente en pro de los intereses de Oz, de la organización del Zodiaco, en el que buscan establecer el orden por medios militares, todo el tema de la guerra que ocasionan contra las Gundams, contra las colonias, ¿no? Obviamente. Bueno, asimismo, bueno, hemos visto este avance de la historia. Es que la historia también nos va a presentar una serie de reinos. Algunos de hecho se crean a partir justamente del resultado de las colonias que se van viendo a lo largo de la serie. Incluso algunas van a ser destruidas, ¿no? Bueno, aquí los vemos a los protagonistas, ¿no? Bueno, ahí aquí acompaña justamente a Hiro, obviamente Relena, ¿no? Relena es la esperanza, digamos, digámoslo así como lo describimos. Esto es como la versión de Leia Organa en la serie. Es que tienen cierto paralelismo, ciertos puntos que se van forjando a la serie. Bueno, y hay otra serie de personajes que pues van a tener cierta figura de importancia en la franquicia. Por ejemplo, tenemos obviamente, vamos a tomarlos más bien uno por uno. Bueno, tenemos a Hiro Yui, un muchacho como de unos 15 años con etnia japonesa. Es el personaje que incluso trata de matar a Relena, pero obviamente le va cogiendo cariño y amor a la causa del pacifismo, ¿no? Obviamente, y eso porque al principio siempre me parece que realmente ellos no son los 5 pilotos, no fueran realmente los protagonistas, sino que fueran más bien contados desde el punto de vista de Relena, que yo siempre he encontrado eso. Y bueno, en el caso de Hiro Yui, pues él pilotea de hecho tres Gundams a lo largo de la serie: el Mercurius, el Epion y el Zero, básicamente, que son los 3 Gundams que se van a ver a lo largo de la serie. Incluso son destruidos, reconstruidos, medio clonados. El otro muchacho que es tiene etnia estadounidense, que es el que es Duo Maxwell, un chico que de pronto, digamos, es el más carismático, amable, pero que me muestra el alivio cómico, obviamente cada uno buscando defender sus propias colonias, ¿no? Entonces esas personalidades van jugando, sobre todo porque, por ejemplo, el primero es de la colonia L1, luego la colonia L2. Bueno, la de las colonias es lo de menos, pero siempre tienen el aspecto de que buscan su misión es salvaguardar a las respectivas colonias. Bueno, él pilotea obviamente 2 Gundams, el Gundam de Strike o el 02, no, 01, bueno, y el Gundam de Strike Hell, ¿no? Obviamente tenemos en cuenta esos aspectos. Bueno, Trova Wharton es el que medio siempre pierde la memoria. Bueno, el primero, bueno, pero no les digo.
Duo McDonald es el de uno de los de menor edad, él tiene 15 años más o menos. Trowas te calcula entre 15 a 17, bueno, eso depende. Claro está que en el caso de Trowa, que es el que lo llamo el que se hace pasar, bueno, no el que se hace pasar, el que juega como al rol de el espía, el infiltrado, ¿no? Él maneja justamente el Gundam Heavy Sky. Por cierto, él lo conocen con el pelito, con el cabello medio recogido, que parece casi emo, aunque no es así, ¿no? Es el más callado, el más reservado, y obviamente no se conoce mucho del pasado. Por otro lado está Quatre, que es bueno, les muestro un poco con una imagen, bueno, los voy a poner en proyección más grande. Bueno, aquí vemos un poquito más, con mayor detenimiento los personajes, pero bueno, nos vamos a quedar justamente con los personajes. Trowell, de cabello rubio, justamente es de ascendencia de etnia árabe. Yo creo que es el piloto más que muestra más la parte emotiva, sobre todo la amabilidad, la bondad y la empatía, ¿no? Yo creo que esas son las características de esta serie. Aparte que tiene 29 hermanas que se encuentran viviendo en diferentes colonias de asteroides para la recolección de recursos naturales. El último obviamente sería el machista Wei Chang, que es el menor de todos, pero igual tiene una actitud de un poquito de un poderoso guerrero. Bueno, aparte que se me olvidaba decirles que Quatre maneja el Gundam Sandrock y luego su evolución, el Sandrock Kai, ¿no? Y ya en el caso de Wei Chang, como les decía, es el personaje que le gusta ser como el solitario, ¿no? Entonces trata de hacer sus peleas muy personales, el maneja el Shenron Gundam y el Alton Gundam. Aquí al Gundam, o a los dos Gundam que utilizan, los denomina Nakatu o Nataku, bueno, perdón la pronunciación, ¿no? Que lo describe como el de ascendencia china, obviamente entrena en artes marciales, honorable, orgulloso, y entonces a veces eso lo hace entrar como en batalla, incluso marcado por la venganza contra Oz, por las masacres que ocurren en las colonias. Aún así, en la última película como que se vuelve un poquitito de antagonista, porque considera que lo que se logra con la paz después del final de la serie, de pronto disculparán, va a tener una actitud un poco complicada, mucho más compleja que la que se ve en la serie, ¿no? Disculpen ese spoiler, ¿no? Bueno, después aquí tenemos a los antagonistas, la organización del Zodiaco, o Oz, que está liderado por Tres Hernada. Aquí vemos que es el personaje que quiere destacarse no solamente como la mano del poder militar de la Tierra, en representación de la Tierra, sino que también tiene a figurar como el guerrero de antaño con los Gundam. Obviamente él busca de alguna manera bueno, eso es uno de los malos Gundam. Ahí los vemos a los personajes. Bueno, aquí vimos a Relena. Y bueno, aquí como que no llegué a los últimos. Bueno, aquí los tenemos más fácil. Entonces, obviamente vemos que esta personalidad es de una aristócrata que quiere reconocerse como los antiguos guerreros del siglo XVI, XVII. Por eso esa vestimenta de los militares. Se ha creado pues una cultura aristocrática con todo lo que ello implica. Obviamente él después se le va a descubrir que tiene una hija, obviamente una hija que va a aparecer más adelante para el final en lo que va a ser en la SOA, ¿no? Entonces él ve que incluso que dentro de las ideales de Oz, que obviamente es mantener unidas las colonias, pero a través del poder militar, ¿no? Obviamente Trash Kushina busca mantener la idea de la honorabilidad, la caballerosidad, incluso en el combate, incluso se lo demuestra el mismo Buffet. Y obviamente él pilotea también más adelante otro un Gundam, que sería obviamente el que pilotea obviamente el Gundam Epion. Bueno, no lo pilotea él, sino le regala un Gundam, ¿no? Pero después tiene otro Gundam, ¿no? Pero bueno, eso ya casi al final de la serie. Perdonen que hay cosas que uno se puede confundir, pero bueno, también tenemos, bueno, a Seth Markich, pero también conocido como el Varón Relámpago. Es como el que continúa ese ideal de Trenkush, de su mano, bueno, su, llamémoslo así, mentor o ex mentor. Trenkush
Y resulta que este es un guerrero enmascarado, lo vamos a conocer con este casco que usted lo ve más o menos en la imagen, obviamente. Es el mejor piloto de Mobile Suit, el pilota un móvil específico. Y asimismo, ¿qué podemos decir? Bueno, resulta después descubriéndose que era la Miliardo Spacecraft, el hermano biológico de Relena. Claro está obviamente que cuando él se revela como Miliardo, de alguna manera hay una actitud que le da justamente después de la batalla que tiene con Hiro, a cambiar su postura con Nos. Poco a poco nos vamos a entender que incluso por proteger al país que gobierna, o que, bueno, decide gobernar por algún tiempo en el periodo de la serie, porque la serie ocurre casi como entre 4 o 5 años más o menos. Perdonen si me equivoco, porque es que como es una serie que apenas son 49 episodios y van pasando y pareciera que no ocurre un año, ¿no? No como ocurre en la famosa Guerra de un Año en la serie original. Bueno, básicamente es algo así, cuando uno te pones a ver la serie, ¿no? Bueno, esos son los personajes. Es Marquis sobre todo también se caracteriza algo parecido a Thresh, pero es el personaje que creo que va a cambiar mucho porque pasa de ser un villano a ser un antihéroe, luego un héroe. Pareciera que por momentos es el aliado de los pilotos de los Mobile Dolls, perdón, Mobile Dolls, no, porque los Mobile Dolls es el tema que va a poner en contra del mismo Thresh Gerada bueno, se va a poner, digamos, como en una posición un poquito rebelde, ¿no? Contra los que van a ser los villanos realmente centrales. Bueno, está también llamamos la que tiene doble personalidad, que es Lady Une, que es la otra comandante, y es la que es el interés amoroso de Thresh Kusenada. Bueno, tenemos también a la Fundación Rockefeller. Realmente creo que este sí es la gota de los villanos de la serie, lo que es Duque Delman y Dorite Catalonia, pero en el caso de Duque es el líder militar, el que quiere que todas las colonias estén bajo la jurisdicción tanto de la tierra como de la organización para controlarla, ¿no? Él obviamente muere en batalla sin darse cuenta que fue prácticamente mandado por su propia nieta en una batalla, ¿no? Cuando lo ve. Y Dorothy Catalonia como la chica opuesta al tema del pacifismo, que es la chica que me trata de antagonizar desde el punto de vista diplomático, a pesar de que juega un rol como medio espía, es la de Dorothy Catalonia cuando llega al país al que llega, perdón que siempre se me envía los nombres de esos países porque son que llegan a gobernar en esos países, ¿no? En estas colonias, toda esa cuestión. Dorothy es como una chica así de la misma de Relena, que es como de 15, 16 años, que llegan como a tener el pensamiento de que la guerra es como un arte, y entonces al ver eso es la forma en que la humanidad se debe expresar, ¿no? Y después va a aparecer otras organizaciones, por ejemplo está Colmillo Blanco, al cual se va a unir Milardo Spacecraft, o sea, Seth Marquis, ¿no? Obviamente también vemos en este equipo a Chris, un líder del grupo Colmillo Blanco. Por cierto, la tropa Tris, que originalmente traiciona a la Tierra por la decisión de sacar al comienzo el poder de esta organización del Zodiaco a Thresh Kusenada, que se une justamente a Marquis, ¿no? A Miliardo, ¿no? Bueno, en el caso de los pacifistas, bueno, hay varios, pero podemos mencionar, por ejemplo, a Relena Darla Spacecraft, la hija del viceministro de Relaciones Exteriores, bueno, hija adoptiva de la Alianza Terrestre. Su padre, quien sigue las ideologías de Hiro Yuya original, está a favor de las negociaciones de paz con la gente de las colonias espaciales, una asignación con la que le da poco tiempo al señor Darlian para estar con su esposa e hija. La riqueza de su familia, de su estatus social, le han servido a Relena, le han servido a la propia Relena, obviamente, no solamente participar dentro de una escuela privada donde hace sus estudios y al mismo tiempo convertirse en su líder, o sea, bueno, la directora, porque eso va a ocurrir, o va ocurriendo en la serie, y al mismo, obviamente, tratando de ser un personaje en el que se va a convertir como en la figura mentora de lo que ha sido el personaje de Relena, ¿no? Bueno, lo que ha sido como tal, ¿no? Cuando su existencia calla derrota por los pilotos Gondan, la pobre muchacha rica, lastimosamente a diferencia de otros personajes que cuando estás en la adolescencia tienden a ser populares, esta evade el tema de la popularidad aún más cuando es el personaje más rico de la franquicia, o sea, que es la más adinerada, ¿no?
y obviamente le cautiva tanto la presencia, sobre todo lo que es Hiro Yui, que ven algo de ellos la esperanza para la paz, ¿no? Obviamente va como eso. Luego están otros personajes como la Lucrecia Noin, que es la instructora de manejo de los Mobile Suite de algunos, por lo menos de la organización, pero después resulta que ella es parte del reino de San, que es el reino, obviamente, donde la familia Speedcraft, sobre todo lo que es Relena y Miliardo, proceden originalmente, que es el reino que en este caso vendría a ser como el equivalente a Naboo en la franquicia. A mí me da curioso que me recuerda mucho a aspectos vagos a lo que es Star Wars, ¿no? Bueno, también tenemos a otros personajes, bueno, Padawan, que es el chofer y mayordomo de Relena, a la Mariscal 90, bueno, son otros personajes. Luego está Hide Shackberg, que es un soldado de Oz que conoce a Duo durante una misión. Bueno, ese es el que trata de copiar los elementos del conocimiento de los Gundam y trasladarlos a los Gundam que van a ser automatizados sin pilotos. Saripo, bueno, es la mayor de la alianza de la unidad de la herencia terrestre. Bueno, otros personajes como Howard, Catherine Bloom, familia, bueno, hay una cantidad de personajes que pues, para que digamos seguirlos nombrando. Y bueno, en sí la serie, como les digo, ponen a ciertos personajes desde el punto de vista, en cierto punto, como los villanos, pero hasta cierto punto, porque de alguna manera incluso los pilotos Gundam, por sus diferentes acciones que parecen como los actos de guerra erróneos, que se puede decir lo que uno llamaría también pueden convertirse en responsables de participar en una guerra sin sentido, ¿no? O sea, es como es esa referencia, ¿no? Entonces, de alguna manera no define que el propio protagonista sea un héroe, sino al mismo tiempo es un villano, ¿no? Pero por sus acciones, por todo lo que ocurre y sobre todo porque hay una serie de tragedias que algunos de los personajes van sufriendo a lo largo de la historia, y sobre todo lo que le pasa, por ejemplo, a Hiroyui cuando no pudo proteger a una niña en una de las colonias espaciales de un ataque de Oz. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Y bueno, gente, eso es más o menos lo que yo quería contar. Bueno, hay muchas referencias a otras novelas de ciencia ficción o películas, pero bueno, eso depende de quién encuentra esas historias. Yo creo que no vale mucho que contar. Yo diría que pues es un legado muy importante. Decir que los pilotos acá obviamente tratan de ser como el revolucionario que quiere proteger la integridad de las colonias a raíz de un régimen, en este caso semi-totalitario, que trata de presentar la franquicia con los diferentes personajes. Y lo que más impacta siempre es el papel de los Gundam, que siempre van a ser como el soldado principal, que juegan dentro de los aspectos de la que ha marcado esta historia. Y bueno, gente, muchísimas gracias. Solo queda decirles que espero que les haya gustado este video, una reseña básicamente de la serie, ¿no? Pues qué puedo decirles, simplemente pues espero que podamos ver más videos de estos en el canal. De pronto no me iba a poner acá a contar, no. Obviamente siempre quiero decir que siempre está la pestañita que ustedes ven brillando, que es la que dice alerta spoiler. De pronto, venga, a ver si la podemos agrandar. Sí, obviamente, mira, aquí siempre esa que siempre está parpadeando nos va a indicar que cuando yo estoy hablando directamente de los acontecimientos de la serie, nos dice que es para que se describa lo que de lo que es exactamente la serie, ¿no? Porque pues es la forma que yo tengo. Obviamente es una serie que yo no le puedo decir que la pueda valorar, sino pues más bien es una serie que vale verla, y que uno coja su propio análisis de los temas que se tratan, sobre el tema de la guerra, el armamento tecnológico que se utiliza, el futuro, la tecnología, ¿no? Obviamente. Y lo que posiblemente en un universo como nosotros de la vida real que estamos viendo constantemente guerras, sea como una analogía y reflexión que sirva para comprender nuestra propia realidad básicamente. Y bueno, gente, pues solo queda decirles que pues están cordialmente invitados a que me sigan en las diferentes redes sociales. Bueno, yo tengo 4 canales de YouTube donde ustedes me pueden seguir. Bueno, mi canal principal, como siempre lo digo, es el canal de Archivos DC Unidos, para todo el contenido de DC, series, películas, animadas, personajes, curiosidades. Archivos Marvel 616, mi segundo canal. Más Star Wars, obviamente.
que es el canal que está relacionado sobre el contenido de Marvel, de Star Wars, del UCM, de los personajes y curiosidades que se hacen. Publicamos biografías y como se hace en el canal de Archivos DC. El de Archivos Digital Comic Juniors, que es este videoblog by Black Hawk, obviamente, que es el padre básicamente de toda la familia de los canales. Bueno, aunque no es el canal principal, porque este siempre lo tengo como de qué opino, qué analizo, qué reseño, sí, obviamente. Entonces esto es más general de la cultura geek y otros temas un poquito que todavía no he tocado, que están fuera de la cultura geek, que son los temas random, ¿no? Obviamente. Y obviamente también invitarlos a mi cuarto canal sobre el viaje a las estrellas, que es el canal que es Memorial Fachos Star Trek, que es para el contenido relacionado a la franquicia de las series y películas, obviamente biografías, personajes, curiosidades del mismo tema. Están las cuentas de Twitter, que es Archivos DCU y by Archivos Blog. Me pueden seguir en Twitch como Archivos DC Universe o Archivos Digital Comic, Digital Comic, que es mi segundo Twitter, perdón, Twitter no, sino Twitch. Siempre confundo Twitter con Twitch. Bueno, también me encuentran con Patreon. Bueno, aunque Patreon un poco a veces lo uso, pero si conseguimos una comunidad más adelante, ya cuando esté consolidado la monetización, pues gracias a ustedes me pueden ir colaborándome allí, me pueden seguir allí, me buscan como Archivos DCU. También me encuentran en Facebook con mis páginas Archivos DC Universe, by Archivos Blog, que sería Archivos DC Universe, y me encuentran como Archivos DCU, obviamente. By Black Hawk, Archivos DCU oficial, o me encuentran también como by Archivos Blog, que es mi segunda página, y Archivos Marvel 616 más Star Wars, o Archivos 616, como me encuentran como mi tercera página de Facebook. En TikTok me encuentran como Archivos DCU by Black Hawk, en Instagram como Archivos Digital Comic Universe, y mi segundo Instagram que es Archivos Digital Comic Universe _ número 2, y también están los enlaces para aquellos que quieran entrar al Discord, que están en la descripción del video, junto a los enlaces de invitación del enlace del canal y la página del grupo de Telegram y el canal de Telegram, para que reciban con más facilidad las actualizaciones de mis 4 canales. Obviamente están cordialmente invitados a que les den clic, están en la descripción del video, al igual que en los enlaces de cada red social que ustedes están viendo en pantalla. Obviamente hay que decirles que les invito también a que conozcan mi contenido, que se suscriban, que le den like, que le den a la campanita para que estén pendientes también en YouTube. Obviamente, si estamos más pendientes, obviamente pues va a estar presente el contenido. Si no, pues ustedes ya saben cómo funciona esta red social, ¿no? Obviamente YouTube, ¿no? Bueno, y simplemente quiero decirles, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos hasta otro video. Transmisión fuera. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Gente, están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo compartido de YouTube, que comprende mi canal principal Archivos DC Juniors. También me pueden seguir en mi segundo canal Archivos Marvel 616 Star Wars. También me pueden seguir en mi canal de blog como Archivos Digital Comic Juniors, y mi cuarto canal Memory Alpha Archivos Star Trek. Asimismo me pueden seguir en mis 3 Facebook, 2 Twitter, 2 Instagram, en TikTok, en Twitch. Asimismo entrar a mi grupo de Discord y Telegram, que se encuentran en la descripción de este video, y además redes sociales de este canal. Recuerda, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, cada millón fuera, bye.